neurotransmisor químico pre y postganglionar. Acetilcolina. AC, ¿no? Acetilcolina. Acetilcolina. Y en el simpático, acetilcolina y adrenalina. Preganglionar, acetilcolina, postganglionar, adrenalina. Sí. Bueno, no sé si se le cambia. Vamos a ver primero cómo se sintetiza la acetilcolina y dónde se sintetiza. La acetilcolina se sintetiza principalmente en el hígado, después en el nervio mismo y después se recicla. Son tres orígenes de la acetilcolina. La acetilcolina se sintetiza a partir de ¿qué? De la colina, tenemos más la acetilcoenzima, por acción de la acetilcolina transferasa se transforma en acetilcolina. Esto en realidad es ácido acético, ¿no? Colina, ácido acético, acetilcolina sintetasa, acetilcolina. Entonces, estos elementos, ¿de dónde vienen? Vienen a partir del citrato y el piruvato. Pero los sitios en los cuales se sintetiza a partir de esto es en el hígado, principalmente. Después, ¿dónde más les he dicho? En el hígado, en el nervio. En el hígado se va a sintetizar a partir de la colina del ácido acético, ¿no? Por acción de la colina transferasa, como está en la figura. Entonces, esta acetilcoenzima A proviene de dos fuentes. Una del piruvato, por acción del piruvato de hidrogenasa, y otra a partir del acetato, ¿no? Con el adenosín sintrifosfato va a producirse la acetotiosinasa, que es la que va a formar, digamos, la acetilcoenzima A. La enzima acetilcolintransferasa se sintetiza en el cuerpo de la neurona. ¿Cómo es una neurona? Sería el axón y el botón sináptico. Así es una neurona, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué sería? La mielina. Es la mielina. Esta es una neurona, puede ser del sistema simpático, parasimpático, motor, ¿no? Sensitivo, somático, visceral, cualquier neurona, pero todas las neuronas tienen estas características, ¿no? Entonces, ¿qué parte es del nervio? ¿Esto? ¿El axón? El axón. ¿Y esto? El cuerpo o soma. El cuerpo, ¿no? Entonces, las sustancias muchas veces, sobre todo de las que estamos hablando en este momento, se producen en esta parte de la neurona y no en el cuerpo, mejor dicho, y van por
flujo axoplásmico. O sea, es lo que se difunde, sería esta parte, el cuerpo de la neurona, y por este flujo axoplásmico va hacia las terminaciones. Entonces, en cada neurona existe, digamos, en cada neurona existe vesículas acá. Si esta corresponde a un nervio simpático, aquí va a haber acetilcolina, adrenalina. Si es simpático, adrenalina. Si es parasimpático, acetilcolina. En estas vesículas, aquí. Y en estas vesículas puede haber una cantidad de 1000 a 5000 moléculas de acetilcolina. ¿De acuerdo? Entonces, y que estas, cuando llega el impulso nervioso, se va liberando. En la neurona, les he dicho, en el hígado, lo que hemos explicado ahorita es la síntesis de la acetilcolina en el hígado. Ahora, en la neurona, ¿no?, se sintetiza a partir de la fosfatidil. Vamos a ver ahora. Entonces, esta fosfatidil colina se transforma en acetilcolina en el nervio mismo, sobre todo en el cuerpo, y por acción de, digamos, de la fosfatidil transferasa se transforma en acetilcolina. Y en el espacio intersináptico. Aquí está cómo se sintetiza y dónde va. Se sintetiza en el cuerpo, en la neurona, en la terminación, donde en las mitocondrias. Esta acetilcolina más la colina, esta acetilcolina, esta corresponde al ácido acético, y la colina se unen por acción de una enzima, que es la enzima acetilcolina sintetasa, y aquí se transforma en acetilcolina, y esto va a la vesícula, ¿verdad? Entonces, esta posteriormente, cuando llega un impulso nervioso acá, entra calcio. Aquí viene, miren, aquí está el impulso nervioso, ¿no? Aquí tenemos canales. El impulso nervioso entra sodio, sale potasio, ¿verdad? Cuando llega a esta terminación, entra el calcio. Ahora, acá tenemos estas vesículas que son estables. O sea, son estables porque no son capaces de ir a liberarse, a producirse la exocitosis. Estas vesículas tienen una proteína pegadas en la superficie, que son la actina, que le da estabilidad. Entonces, cuando viene el impulso nervioso, acá, entra el calcio y estas vesículas son separadas. Y solamente queda, como en este caso, la vesícula.
y la vesícula se produce una unión de la membrana vesicular con la membrana citoplasmática de la célula nerviosa. Son dos membranas, una membrana acá y otra membrana acá. Cuando se unen, va a ser una sola entidad que posteriormente se separa y deja libre a la acetilcolina, ¿no? Una vez que la acetilcolina ha llegado al espacio, ha llegado acá, va al receptor. Acá. Este es el receptor de la acetilcolina, ¿verdad? Entonces, va a producir la continuidad, si es que es una unión, digamos, interneuronal, o si está, digamos, en el órgano efector, puede ser el músculo, va a producir la contracción muscular. Después de esto se separa, se libera, y aquí tenemos la acetilcolintransferasa o la colinesterasa en forma abreviada. Esta colinesterasa desdobla en ácido acético y colina, aquí, o el acetato y la colina. ¿De acuerdo? Esta colina es recaptada, una parte es recaptada, o sea, ¿cuál es el destino de la acetilcolina a este nivel? Una parte es recaptada, otra se difunde, ¿no? Se disuelve dentro el organismo. ¿Qué espacio sería? ¿Qué hubiera acá? El líquido intersticial se distingue. Entonces, ese es el destino de la acetilcolina dentro del que es el organismo. Les había dicho, una parte es desdoblada, ¿no? Entonces, ¿cómo es desdoblada? Acá tenemos aquí, esta es la acetilcolinesterasa, que es la que desdobla. Va a desdoblar en colina y ácido acético. Aquí primero bota la colina y se queda el ácido acético, y posteriormente este ácido acético es expulsado también al espacio intestinal. En esa forma, digamos, una vez que se ha producido, vamos a repetir, aquí sale esto, va al receptor, y después aquí está la colinesterasa. Esta colinesterasa va a desdoblar en colina y ácido acético. La colina puede ser de forma un poco más concreta y más resumida. ¿Dónde se sintetiza? En el hígado, en la neurona y en el espacio intestinal. En el espacio intestinal solamente se recaptura. Todas estas tres les he indicado, ¿verdad? ¿Han entendido? Entonces, ahora, la inactivación de la acetilcolina se produce por este proceso. Aquí tenemos todos los caminos que sigue la acetilcolina. Y acá tenemos en este cuadro, que creo que está en inglés, en el 1, 2, 3. En el 1 tenemos la acetilcolina, más la acetilcolinesterasa. Después tenemos en el cuadro 2 cómo se sintetiza la acetilcolina, y no se ve muy bien la acetilcoenzima acá, cómo se
Son tres cosas. Aquí y aquí no sé. Aquí la síntesis, el metabolismo y el destino sería. La síntesis, el metabolismo y el destino. Estos tres caminos que les he indicado. La síntesis va al receptor, la acetilcolinesterasa desdobla, la colina es nuevamente recaptada. Ahora bien, es importante cuando se recapta, porque de alguna manera está reciclando la acetilcolina, porque cuando es desdoblada y después, digamos, es como nosotros, ¿no? Producimos basura, la basura después de hacer, digamos, un alimento, la cáscara, las cáscaras, lo que un poco está mal o está dañado, se bota, es basura. Y esa basura la botamos y muchas empresas, muchas veces en otros países, sobre todo digamos en Singapur, agarran toda la basura y la industrializan, ¿no? O sea, reciclan. Porque puede que en algún momento ya no tengamos materias primas o los minerales se terminan. Es una cosa hipotética que les estoy diciendo. Entonces, muchas veces mucha gente agarra el fierro, la chatarra y los refunde y hace cosas nuevas, ¿verdad? Se está reciclando. Entonces, el organismo hace lo mismo, porque la acetilcolina es una cosa muy importante dentro del organismo, sobre todo a nivel del cerebro. A nivel del cerebro, la acetilcolina está en relación al aprendizaje, la memoria, la conducta, la inteligencia. ¿Ya? Cuando existe deficiencia, empiezan enfermedades, tipo, digamos, esquizofrenia, puede ser Alzheimer, ¿no? Todas esas cosas, atención, memoria, inteligencia, se va perdiendo por déficit de acetilcolina. Nosotros podríamos dar, digamos, por vía intravenosa o intramuscular, o lo que sea, acetilcolina, ¿no? O precursores de la acetilcolina, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque estas sustancias no pasan la barrera hematoencefálica. Se dan precursores en estas enfermedades como la lecitina, ¿no? La lecitina, que es un precursor de acetilcolina. Y cuando se da esto, bueno, no es muy efectivo porque no pasa la barrera hematoencefálica, ¿no? Por eso es importante también, digamos, la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina es desdoblada por ¿quién les he dicho? Por la acetilcolinesterasa. Existen otras enzimas capaces también de hidrolizar la acetilcolina, tales como las pseudocolinesterasas, que no solamente hidrolizan, no solamente desdoblan a la acetilcolina, sino también a otras sustancias. La pseudocolinesterasa. Pero sin embargo, el déficit de estas pseudocolinesterasas se presenta en el cáncer colorectal y el Alzheimer. Cuando no existen estas pseudocolinesterasas, no se desdobla la acetilcolina en su totalidad y entonces existe déficit, ¿no? Porque no se recicla, no se resintetiza. Después tenemos la butilcolinesterasa o colinesterasa 2, ¿no? La pseudocolinesterasa también podemos llamar pseudocolinesterasa 1 y la butilcolinesterasa podemos llamarle colinesterasa 2.
que hidroliza la acetilcolina también en ácido acético y colina. Y de esta manera, digamos, un poco se recupera. Ahora bien, ¿por qué decimos que el sueño es reparador? Porque durante el día, digamos, nosotros estamos gastando muchos transmisores químicos, en este caso también la acetilcolina, el metabolismo anterior, etc. Durante el sueño se recicla toda esta acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. Por eso es necesario, digamos, pausar. En el sueño se pierde todo. O sea, digamos, sobre todo en el sueño profundo no hay actividad cerebral. Entonces, si no hay actividad cerebral, no hay conducción nerviosa, entonces está descargando y se está reciclando los transmisores químicos, ¿no? Es por eso que cuando a un individuo, cuando los torturan a mucha gente, a veces no les permiten dormir y van enloqueciendo. Y a veces eso llega a ser permanente. Ahora vamos a ver cómo se libera. Hemos visto cómo se sintetiza, se recicla, se desdobla, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se libera. Hemos dicho que acá llega el impulso nervioso, pero todo impulso nervioso viene con un cambio de electrolitos. Entra el sodio, sale el potasio, ¿verdad? En el interior se encuentran iones negativos. Entonces llega así el impulso. Este impulso nervioso también llega, estoy repitiendo. Llega a la terminación entre el calcio, va a la actina y la miosina, libera esta vesícula, este proceso de aquí que está con otro color, la membrana, en la zona activa que se llama, o este proceso se llama también pavimentación, porque se está pavimentando y después se libera la acetilcolina, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo se libera esto. Aquí va a los receptores y va a producir, digamos, el efecto que va a producir en la membrana postsináptica, ¿no? Entonces, acá existe una serie para producir entrelazado entre la membrana vesicular y la membrana citoplasmática, ¿no? Se va a producir un entramado proteico. Que este entramado proteico son mediadores de la unión de estas dos vesículas, de estas dos membranas, de la vesicular y la citoplasmática. Esta es la membrana vesicular o vesical y esta es la membrana celular. Aquí se unen y aquí se separan. Ambas se separan, ¿no? Va a producir, digamos, como un polo en el cual se vacía, ¿no? Ahora, bien, vamos a ver qué proteínas se entrelazan. Estamos viendo un entramado proteico. Dentro de lo que es este entramado proteico, tenemos diferentes sustancias. Las sinaptogrebinas, la sinaptotagmina, que se encuentra en la membrana vesicular, y esta es la membrana plasmática o citoplasmática, ¿no? Entonces tenemos también la
25, que están también estas proteínas, las NSF, que pueden ser alfa, beta y gamma, que en su conjunto son las SNAP, la sintaxina, que se encuentra en la membrana citoplasmática, y la neurexina. La neurexina, que pueden ser las interleucinas 1B, 2B, 1 alfa, 2 alfa, ¿no? Entonces, cuando se produce un entramado entre estas proteínas, esta vesícula con esta membrana se une, ¿de acuerdo? Se atraen primero y después se separan ambas membranas, como hemos visto acá, ¿no? Aquí tenemos una proteína que es la MUC18, que esta proteína tiene una función, la de impedir que estas dos vesículas se unan. Todas estas proteínas hacen que estas dos membranas se unan, pero esta proteína impide esta unión. ¿Bueno? Entonces, dentro de esta membrana también podemos encontrar, digamos, canales NP, que son canales que nos permiten la liberación de estos elementos. Bien. Ahora vamos a hablar del receptor colinérgico. ¿Cómo son los receptores? Bueno, recopilando, hemos empezado acá, hemos hablado de la síntesis, cómo se sintetiza, a partir de qué, dónde. Tenemos en el hígado, en las neuronas, y se recicla, ¿no? Los sitios donde se sintetiza, cómo se inactiva posteriormente cuando es liberada esta acetilcolina. Ahora, ¿cuál es el proceso de la exocitosis? Y ahora vamos a hablar de los receptores que existen a nivel postsináptico, ¿no? Entonces, ¿quién ha estudiado esto con mucho detalle? Ha sido Dave, que se escribe Dale. Vamos a hablar de él con mucho más detalle cuando estemos hablando de fármacos adrenérgicos. En este momento estamos hablando solamente de colinérgicos. Henry Davis. Este ha discriminado o ha diferenciado, mejor dicho, diferentes tipos de receptores. En el caso de la acetilcolina tiene dos tipos de receptores, la nicotínica y la muscarínica. La nicotínica, que se parece mucho a la acción de la nicotina, por eso le han puesto el nombre de nicotínica, y la muscarínica, que se parece mucho a la acción que tiene dentro del organismo la muscarina, ¿no? Entonces, esos dos receptores en el parasimpático y en el simpático hay otros dos receptores que son alfa y beta, que vamos a llegar muy pronto, cuando terminemos esto, vamos a hablar de esos tipos de receptores. Ahora, los receptores muscarínicos, ¿dónde se encuentran? En todas partes del organismo, o sea, encontramos en el intestino, después encontramos en los bronquios, en los vasos, etc. ¿No? Entonces, encontramos en muchos lugares del organismo. Entonces, cuando la acetilcolina se acopla
con el receptor, aquí vamos a ver, aquí tenemos este receptor muscarino. Aquí tenemos la acetilcolina que está acoplada. Tenemos unos cilindros, 7 cilindros interconectados unos a otros. Cuando el receptor, el receptor capta la acetilcolina, este receptor es transferido a una proteína G. Esta proteína G, acá tenemos, tiene 3 segmentos, alfa, beta y gamma. Es separado este segmento alfa que se une con los fosfolípidos, y al unirse con los fosfolípidos va a permitir la apertura de los diferentes canales. De los diferentes canales que nos van a producir el efecto farmacológico. Este es el receptor muscarínico. Ahora tenemos acá el receptor nicotínico, que se parece a la acción de la nicotina. Se encuentra principalmente en el cerebro, donde va a producir todos los efectos que se producen, ¿no? Atención, memoria, síntesis, sintaxis, todo lo que nos da la capacidad que nos da el cerebro. Y a nivel del músculo producir contracción muscular, que es la acción nicotínica de la acetilcolina dependiendo de los receptores. Entonces tenemos 2 receptores nicotínicos y receptores muscarínicos, ¿no? Entonces cuando está en el cerebro es responsable de la atención, memoria, sueño, temperatura, aprendizaje, memoria. A nivel de la nicotínica, a nivel del músculo, bueno, de los músculos, ¿no? Y la muscarínica en todo el resto del organismo. O sea, de los bronquios, de todas esas. El receptor muscarínico pueden ser de 2 tipos, muscarínico 1 y muscarínico 2. Los receptores muscarínicos 1, que se encuentran en el músculo cardíaco, y el muscarínico 2 se encuentra en las células secretoras, ¿no? El músculo liso, etc. ¿No? Entonces es importante esto de los receptores muscarínicos 1 y 2. ¿Qué hora es? 8:40. Entonces, acá tenemos, digamos, lo que sería un receptor nicotínico. El receptor nicotínico se encuentra constituido por el sistema GABA. El sistema GABA lo hemos estudiado ¿dónde? El sistema nervioso central, ¿no? La acción de los fármacos anestésicos generales, ¿no? Entonces, el sistema GABA está constituido por 5 lóbulos, alfa, beta, gamma, y se repite alfa, alfa, beta, gamma, y algunos tienen delta, ¿no? Entonces, estos receptores, cuando son activados por la acetilcolina, va a producir el vasodilatación en los sitios, ¿no? Y en menor grado los iones calcio y magnesio, ¿no?
potencial de acción excitador. Ahora, estas tienen subunidades, ¿no? O sea, acá tenemos estas subunidades. Aquí alfa, gamma. Aquí no tiene detalle. Generalmente se va a producir en estas subunidades alfa la acción farmacológica de los receptores nicotínicos. Beta-acetilcolina actúa sobre estas subunidades alfa y va a permitir la entrada del sodio y la salida del potasio. ¿Está claro? Tenemos esas dos subunidades. Bien. Ahora vamos a hablar. Tenemos dos unidades también de los receptores nicotínicos que van, les he dicho, a los músculos y también preganglionares del sistema simpático, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Entonces, estos tipos nicotínicos, tenemos el nicotínico muscular y el nicotínico nervioso. O sea, el nicotínico muscular, ¿dónde se encuentran más? Músculos. En el cerebro, ¿verdad? Nicotínico nervioso. Nicotínico muscular a nivel del músculo, que va a producir la contracción. Al combinarse, entonces va a producir que el potencial de acción va a producir el efecto contracción muscular o excitación postneuronal, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de, ahora sí entramos a lo que es la farmacología propiamente. Hasta aquí hemos estudiado lo que son, ¿qué hemos estudiado? Colinérgicos. ¿Qué es el transmisor químico? O sea, la acetilcolina, dónde se sintetiza, cómo se metaboliza, ¿no? ¿Y qué acciones tiene en forma general a nivel del organismo? Eso desde un punto de vista normal de lo que tenemos. Ahora vamos a hablar los fármacos que actúan en forma similar a la acetilcolina. Pueden ser propiamente podemos dar acetilcolina o podemos dar sustancias que impidan el metabolismo. Hemos dicho acá. Pero no pasa la barrera hematoencefálica. Que tenemos este elemento. ¿Este elemento qué hace? Sí. ¿Qué hace? Desdobla. Desdobla la acetilcolina. Y si anulamos esto, borramos esto, ¿qué va a pasar? Acumulación de acetilcolina. ¿Qué pasaría si borramos ese enzima? Acumulación. Entonces, si no se desdobla la acetilcolina, ¿qué podría pasar? Por eso, acumulación. Seguiría actuando aquí. Espera, ¿habría Entonces, acumulación? aquí está, va a seguir actuando sobre los receptores. Repetir. Ese día es un fenómeno psicotóxico. Los laticida hacen eso. Eliminan la acetilcolinesterasa. La acetilcolina es por eso que convulsiona, ¿no? Porque la acetilcolina sigue ahí y empiezan a convulsionar. Saliva mucho, vomita, defecan, se orinan, ¿no? Y por último, contrae tanto a la musculatura lisa de los músculos respiratorios que se muere por asfixia. ¿Verdad? No. Entonces,
Vamos a hablar por fármacos colinérgicos de acción muscarínica. O sea, ¿cuáles son esos fármacos de acción muscarínica que se encuentran, digamos, casi en todos los órganos, ¿no? Pulmón, bronquios, intestino, vasos, etc. Entonces, ahí va a producir secreciones glandulares, movimientos intestinales, etc. Ahora, tenemos dos tipos de fármacos. Dos tipos de fármacos. Uno de acción directa y otro de acción indirecta. ¿Cómo serán estos fármacos de acción directa? ¿Cómo podría ser? Aquí, ¿qué hago? Tengo acetilcolina, va al receptor, ¿verdad? Sí. Ahora puedo tener un fármaco sintético, CAC, que va ahí también. Actúa en forma directa. Y otros, como las anticolinesterasas o las colinesterasas, que preservan o destruyen la acetilcolina. Estos fármacos son fármacos de acción indirecta. No van a los receptores, sino producen mayor acetilcolina o impiden la producción de acetilcolina. Los que van a producir más acetilcolina, ¿qué serán? Anticolinesterasas. Parasimpático miméticos. Y los que impiden parasimpaticolíticos. ¿Ya? Ahora, dentro de estos fármacos de acción directa, vamos a hablar primero, son fármacos que se parecen mucho a la acetilcolina. En primer lugar tenemos en sí la acetilcolina, ¿verdad? Ahora, si modificamos la acetilcolina, digamos, acá tenemos la acetilcolina, y le agregamos un metilo acá, tenemos la metacolina. O el betamecol, que es ya, digamos, una estructura muy similar a la acetilcolina. Se llama betamecol por el carbacol y el betamecol porque tienen nitrógenos en vez de aquí tenemos ácido acético y tenemos aquí la colina, ¿verdad? Esa es la acetilcolina. Aquí tenemos el ácido acético y esta colina metilada, por eso se llama metamecol. Y en cambio, el carbacol y el betamecol tienen nitrógeno en vez de este carbono. Entonces, como hemos visto, estos ésteres de la colina son muy parecidos a la acetilcolina y van a tener el efecto similar a la acetilcolina, pero no van a tener un efecto tan fugaz, van a ser más sostenidas. ¿En qué caso podemos? ¿Qué enfermedad existe, digamos, que no exista o que tengamos la deficiencia de la contracción muscular? ¿Qué enfermedad es? Miastenia gravis. La miastenia gravis, la miastenia. Debilidad muscular, no hay fuerza para nada. ¿No? Entonces ahí podemos dar estos fármacos para recuperar. Es una enfermedad autoinmune que destruye los receptores colinérgicos y, lógicamente, no hay vuelta que dar, el paciente se muere. Y después tenemos tres tipos de fármacos. Estos tres que les he dicho, la acetilcolina, la metacolina, el carbacol y el metamecol, que son ésteres de la colina.
tenemos alcaloides parasimpáticos miméticos, que son otro tipo de fármacos, y fármacos parasimpáticos miméticos sintéticos. Vamos a estudiar estos tres tipos de fármacos, ¿no? Entonces, los fármacos de acción directa, hemos dicho la acetilcolina, el beta-glucagón y el carbacol, ¿no? Entonces, estas son destruidas, la acetilcolina es destruida por la acetilcolinesterasa tipo 1. Y el fármaco que utilizamos son las anticolinesterasas verdaderas, y las otras drogas pueden ser las pseudocolinesterasas tipo 2, o la butilcolinesterasa que hemos indicado. Fármacos colinérgicos de acción muscarínica directa. ¿Cuál es la acción muscarínica? ¿Cuál es la acción muscarínica? Se encuentran en las glándulas, intestino, el corazón, podemos encontrar incluso en los vasos, ¿no? Y diferentes órganos. Entonces, estos fármacos van a actuar como si estuviéramos dando acetilcolina, ¿no? Entonces, los alcaloides parasimpáticos miméticos tenemos la pilocarpina. Ahora, ¿cuál es la acción que van a tener, digamos, en su acción muscarínica en los diferentes órganos y sistemas? A nivel del corazón, lo que hemos explicado inicialmente, ¿qué les he dicho? Respecto, digamos, a qué hace el simpático. Estimula, excita. Estimula por lo general. Sí. El parasimpático Deprime e inhibe. pero no es regla general, existen sus excepciones, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué hace? Ahora vamos a hablar del sistema parasimpático a nivel del corazón. ¿Qué hace el sistema simpático del corazón? Acelera, ¿verdad? Acelera. La adrenalina. ¿Qué hará el parasimpático? Deprime. Entonces, ¿cuál es la acción? Disminuye la frecuencia, disminuye la conductibilidad, ¿no?, del miocardio. Tiene una acción cromotrópica, inotrópica y dromotrópica negativa. Los vasos se dilatan, ¿no? Esa es la acción. Ahora, cuando se deprime el corazón mucho, entonces el organismo puede reaccionar produciendo taquicardia refleja, no por acción de los fármacos. Si no se puede deprimir, entonces el organismo reacciona y empieza a producir taquicardia. Puede producir, entonces, produce bradicardia directa y taquicardia vía refleja. ¿Está claro? Muy bien. Acción a nivel gastrointestinal, ¿qué va a producir? Ya les he explicado qué pasa en el perro, ¿no? Salivación. Bota espuma por la boca. Tanta la salivación. Creo que en el estómago era lo opuesto. Es como si cuando damos esos compuestos organofosforados, es como si diéramos acetilcolina en cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, no es que este compuesto esté actuando directamente, está actuando en forma indirecta. Va a producir ¿qué cosas? Cólicos, diarrea, ¿no? Secreciones salivales, gástricas, pancreáticas. Es anticolinesterasa. No va a haber desdoble. En el tracto urinario, ¿qué va a producir? Se orina, ¿no? Sí. ¿Por qué se orinará?
porque aumenta la musculatura lisa de la vejiga, contrae y expulsa por la orina, ¿verdad? ¿O no? Entonces favorece a nivel del tracto respiratorio. ¿Qué hace la adrenalina? Ahí provoca broncoconstricción. Dilata los bronquios, por eso damos estos fármacos cuando hay asma. Sí. Dilata. ¿Qué hará esto? ¿El parasimpático qué hará? Relajarlo. Al contrario, puede Es producir para el asma, parasimpático. ¿verdad? Entonces, se tiene que estudiar bien qué hace el parasimpático o el simpático, y el parasimpático o simpático va a ser una cosa inversa, al revés, ¿no? Bien. Entonces, a nivel de los bronquios, aumenta las secreciones bronquiales y aumenta, digamos, contrae los bronquios. A nivel del ojo, ¿qué produce la adrenalina? Midriasis. Midriasis. ¿Qué producirá la acetilcolina? Midriasis. Miosis. Miosis. ¿No? La miosis es lo contrario de la midriasis. Sí. O la midriasis es contrario a la miosis. Sí, ¿Listo? La midriasis es simpático, ¿no? ¿Ah? Sí. Entonces, eso va a ser. Ahora, cuando produce miosis, ¿cómo es la pupila de la miosis? Pequeña. Entonces, ¿qué músculos se están contrayendo en la miosis? Porque hemos dicho, la anterior clase, el ojo tiene dos tipos de musculatura a nivel del iris. ¿Está en tu texto? ¿Te acuerdas? ¿Qué músculos hemos dicho? Unos radiales, que si se estimula está controlado por el sistema simpático. Sí, midriasis. Entonces, si se contrae, son radiales, abre. Si son circulares como esfínter, si se estimula el parasimpático, se cierra. Los coronarios. ¿Verdad? Entonces, lógicamente que esto funciona automáticamente dependiendo de la luz. Si tenemos poca luz, se abre. Poca luz, se cierra. Es como las cámaras fotográficas antiguas. El fotógrafo tenía que ver hacia alrededor y ver qué intensidad de luz hay. De acuerdo a eso, abría o cerraba el obturador. Pero ahora las máquinas son automáticas, ya no tiene uno que hacer nada, parece ojo ya, ¿no? Se regula de por sí la intensidad de la luz. Entonces ya no tenemos que estar moviendo ningún, sobre todo del celular, ¿no? Se saca, ¿no? No importa si hay luz, no hay poca luz, alta luz, sacan. ¿Verdad? Entonces va a producir miosis. Cuando se produce miosis, ¿sí?, se van abriendo los conductos de drenaje del ojo, ¿no? Sobre todo los conductos de Schlenn, que se llama Fontana, Schlenn sobre todo. Cuando se contrae y abren los conductos de Schlenn, ¿qué va a pasar? Sale el humor acuoso. Es por eso que tiene efectos beneficiosos en el glaucoma, ¿no? En cambio, la adrenalina, como produce midriasis, así hace una pelota a ese nivel, porque así hace, lo tapa esos agujeros, y el glaucoma está fregado, ¿no? Aumenta más la presión. ¿Por qué el glaucoma puede producir ceguera? No tengo idea. Y hay que tener, y produce ceguera y es irreversible. ¿Cómo es el asunto?
Si yo agarro la mano de alguien y le aprieto así, y estoy así, digamos, o le aprieto con algo aquí, ¿no? ¿Qué pasará con el tiempo? Como estoy produciendo isquemia, ahí se va a necrosar más. Va a morir es como los paralíticos, los cuadriplégicos sobre todo. Sí, pero por falta de Están irrigación tirados te en la cama. agarraría Si gangrena. no los mueven, se hacen escaras, se necrosa el tejido y dan como Sí. sarnas. Si no te mueves. Entonces, donde más apoya, ahí, porque la isquemia es constante, ¿no? Por eso a un paralítico hay que ponerle en colchón de agua, ¿no? Para que no se produzca esa sobrepresión en ciertos lugares. Y en el glaucoma ocurre lo mismo, aumenta la presión del ojo, puede aumentar tanto que lo necrosa la retina, ¡zas! Chopich, ya no ven nada, ¿no? Ciegos. Por eso el glaucoma es peligroso. A partir de los 40 años más o menos, si tienen antecedentes de glaucoma, tienen que hacerse medir y tienen que tener cuidado con las drogas que administran. Si a un paciente tengo en consultorio dental, le pongo anestesia con adrenalina, entonces puede ser peligroso en este paciente. Si no sabemos. Tantas cosas que el dentista puede producir o puede, digamos, aliviar en ciertas circunstancias, porque nosotros, primero, no vamos a anestesiar, segundo, no vamos a tratar el glaucoma, tercero, no vamos a tratar la miastenia grave. Todos estos fármacos que les estoy diciendo no tienen aplicación en odontología. ¿Y para qué aprendemos? Aprendemos para que cuando un paciente se presente con ese problema, nosotros no le empeoremos, porque pueden venirnos juicios muy graves. Y lamentablemente, bueno, los alumnos no quieren aprender estas cosas, no van a saber. Los que no están pasando conmigo, definitivamente estas cosas no van a saber, porque no les explican, no llevan una cosita, es fácil, se pasa así muy fácilmente. Pero la cuestión no es pasar el curso, la cuestión es aprender, y que nos puede salvar de muchas cosas. Por ejemplo, el de saber poner una inyección, tienen que saber. ¿Y qué hacen en el otro grupo? Les enseñan prácticas pinchando en una naranja, creo. A la naranja le pinchan, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué hacen en otras prácticas? Pero está la concurrencia que tengo, 3 alumnos por todo el curso. Bueno, así es la cosa. Quieren aprender bien, pero baja mucho la calidad de la enseñanza. ¿Por qué han hecho eso? Porque no quieren que se influyan en los estudiantes para el voto. Que estos terminan, creo, en octubre. Ya va a haber elecciones. Entonces, dice, este cuate les va a hablar y tal vez vayan en contra de nosotros, ¿no? Sí. Vamos a quedar ahí. Acción sobre cardiovascular, después acción al
nivel urinario, respiratorio, a nivel del ojo, a nivel del sistema nervioso central. No hace muy poco porque no pasa la barrera hematoencefálica. Acción a nivel de las glándulas sudoríparas, ¿no? Van a aumentar, producen intensa diaforesia, aumenta la temperatura. Y la cosa que producen las secreciones glandulares a nivel de la boca, digamos. Intensa secreción sudoral también. Vamos a quedar en farmacocinética. Bueno.